a través de la Biblia algunas evidencias de cómo Dios ha venido obrando, o Dios ha venido dando propósito o mostrando el propósito para los hombres en las diferentes épocas. Vamos a mirar cómo Dios determinó el propósito de la vida de Faraón, cómo determinó el propósito de la vida de Faraón, cómo Dios determinó el propósito de la vida de Jacob. Especialmente vamos a pensar esta mañana en cómo Dios determinó el propósito de la vida física de su Hijo Jesucristo, la encarnación de su Hijo. Vamos a ver también cómo Dios determinó su propósito en la vida de Pablo. Y finalmente vamos a estar mirando cómo Dios determina el propósito en la vida de cada uno de nosotros. Sabiendo y teniendo en mente lo que hablamos cuando empezábamos nuestra reunión esta mañana, estuve hablando de dos perfecciones de Dios. ¿Recuerdan cuáles eran? ¿Cuáles dos perfecciones mencioné al comenzar? La fidelidad y la omnipotencia de Dios. Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, pero todo lo hace bien. Iniciamos entonces esta mañana hablando de la vida de Faraón y vamos a mirar en Romanos 9, versículo 17. Carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 9, el versículo 17. Dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Si recordamos la historia, cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, el gobernador en ese momento, el hombre digamos más importante sobre la faz de la tierra era Faraón. Fue el primero de los grandes imperios, los primeros en utilizar carros con ruedas y ejércitos con caballos fueron los egipcios. Tenían un poder militar bastante amplio, pero no solo eso, sino que también eran excelentes constructores, excelentes arquitectos, y vivían en una región privilegiada, el delta del río Nilo, una región muy próspera. De hecho, cuando usted lee la historia bíblica se encuentra con que en muchas oportunidades que había hambre en la tierra, en Egipto había comida, había abundancia, porque el delta del Nilo reúne unas condiciones especiales para la agricultura. Entonces este reino, este imperio egipcio, era un reino muy conocido en todo el mundo en ese momento. Ahora, cuando tomamos en consideración el versículo que leímos en Proverbios, todas las cosas ha hecho Jehová y aún al impío para el día malo, vamos a pensar entonces en cuál es la intención de Dios, cuál ha sido la intención de Dios desde que Él creó el universo y todo lo que en él existe. La intención de Dios ha sido darse a conocer con el propósito de que su creación le adore. Por eso vemos entendemos cuando Él dice que todas las cosas, dice: a todos los formados de mi mano para gloria mía los formé y los hice. Quiere decir que todo lo que existe fue creado para la gloria de Dios. Hay personas que dicen: no, es que Dios cuando creó las aves, cuando creó las plantas, cuando creó las flores, estaba pensando en nosotros y Él quería que tuviéramos un ambiente agradable, algo muy bonito de lo cual disfrutar. Pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que no es así. O sea, cuando Dios hizo su creación no estaba pensando en nosotros, sino que estaba pensando en Él mismo. Todas las cosas ha hecho Jehová para Él. Todo fue hecho por Él y para Él.
Entonces lo más sano, lo más conveniente para nosotros es que nos alineemos con ese querer de Dios y que vivamos entonces para su honra y su gloria. Cuando hablamos de Faraón, entonces, y hablamos de este imperio, ¿con qué propósito dice Pablo cuando le escribe a los romanos que fue levantado Faraón? Dice, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Entonces vimos que era un imperio poderoso, conocido en todo el mundo, y ahora Dios levanta a este hombre como el emperador, como el hombre más importante, y no solo lo levanta, sino que también lo endurece con el propósito de usar mayor fuerza en él. Dios determinó que iba a humillar a Faraón, que iba a sacar a su pueblo de la esclavitud en que Faraón y los egipcios tenían al pueblo de Israel. Dios los iba a sacar con fuerza, iba a usar la fuerza. ¿Para qué usar la fuerza a Dios? Dios quiere que el mundo le conozca. ¿Qué quería Dios mostrar? Que es un Dios poderoso, ¿cierto? Que si Él ve el mar ahí y quiere abrirlo, sencillamente le dice a las aguas que abran paso y pase. Que si Él quiere tomar el agua y convertirla en sangre, sencillamente convierte el agua en sangre. Que si quiere que haya montones de ranas, pues trae ranas. Que si quiere piojos, pues también hay piojos. Que si quiere traer granizo y destruir con el granizo, también hay granizo. Y si quiere fuego, también hay fuego. Pero que si Él quiere hacer separación entre unos y otros, también. Entonces dijo, voy a matar a los primogénitos de los egipcios, pero voy a perdonar a los primogénitos de los israelitas. ¿Quién se dio cuenta de todo esto? Toda la gente en el mundo tuvo la oportunidad de darse cuenta porque era el imperio más conocido en este momento. Todo el mundo sabía. Entonces, el nombre de Dios fue anunciado. Faraón fue levantado para que Dios mostrara su poder en él. Y Dios descargó su ira sobre él. Porque es fácil hablar de un Dios de amor. Y Dios es amor, y Dios es amor, y a veces por hablar tanto de que Dios es amor se nos olvida que Él tiene otras perfecciones, y entonces pasamos de predicar a un Dios que es amor a predicar a un Dios permisivo, a un Dios que no hace nada frente al pecado. Y esto no es verdad, porque Dios usa también su ira. Dios manifestó su ira, por ejemplo, para destruir a la raza humana cuando vio que la maldad se había multiplicado, y solamente escapó Noé y su familia porque halló gracia delante de Dios. Los demás fueron destruidos, porque Dios quiso mostrar que también era un Dios de ira, porque Dios es ira y también es fuego consumidor. Entonces el propósito con el cual fue levantado Faraón fue destruirlo. Dios lo creó con ese propósito y Dios lo destruyó, lo usó para mostrar su poder. Pero hay otros hombres, vamos a mirar más adelante en la historia. Romanos 9, versículos 10 al 13, dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Vemos ahí en esta historia dos hombres, pero especialmente vemos cómo la predestinación o la predeterminación se observa en la vida de uno de ellos, en Jacob. ¿Quién era Jacob? Podemos decir que Jacob era todo un personaje, ¿cierto? El nombre significa eso, engañador, ¿cierto? Tramposo. ¿Cuántas veces engañó a su hermano?
Pero resulta que Dios había determinado usarlo con un propósito especial. Y a pesar de su carácter, Dios dice que no habían hecho ni aún bien ni mal para que la escritura se cumpliese conforme al propósito de quién. O sea, primero está el propósito de Dios y después están las acciones de los seres humanos. Porque el propósito de Dios está antes que las acciones humanas. Dice que aquí ellos no habían hecho ni bien ni mal. Es decir, que no merecían ni una cosa ni otra. Pero Dios dijo, decidí amar a Jacob. Porque determinó hacerlo de esa manera. Lo creó con ese propósito. Es decir, Dios creó a Jacob para amarlo. Ese fue el diseño. Amar a un tramposo. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrar otra de sus características. Porque cuando Dios le ama a usted, ¿usted es fácil de amar? ¿Ustedes qué piensan? No me respondan, ustedes solo piensen. ¿Son fáciles de amar? Yo no soy fácil de amar, yo no sé cómo hace mi esposa. Obediencia al Señor solamente. No es fácil. Pero Dios, a pesar de la condición de Jacob, lo amó, porque con ese propósito lo creó, para amarlo. Jacob fue creado según el propósito de Dios. Y dice Dios que no habían aún nacido cuando Dios determinó el mayor servirá al menor. Cuando vemos esto de las genealogías y esto de las leyes de la herencia y vemos cómo se va transmitiendo en las bendiciones y el gobierno en el pueblo de Israel, uno dice, ¿por qué Dios hace eso? Este era el menor, a él no le correspondía nada de lo que tuvo. Pero resulta que legalmente él llegó a ser el primogénito, legalmente, por las decisiones que tomó su hermano cuando menospreció la primogenitura y le dijo, yo me voy a morir, ya es mejor que usted se quede con la primogenitura y a mí déme la comida. Despreció la primogenitura y después, por eso Jacob llegó a ser el primogénito. Llegó a ser el primogénito por decisión de Esaú que quiso venderle la primogenitura o por decisión de Dios. Entonces es el propósito de Dios. Dios quiso que Jacob fuera el primogénito de esta familia, legalmente, y por eso se dieron todas las otras circunstancias. Entonces Dios creó a Jacob de acuerdo con su propósito, ser servido por su hermano y también destinado para amarlo. Dios decidió amar a Jacob. Y ahí empezamos nosotros como a pensar, bueno, nosotros que ahí cómo estamos nosotros, porque si todo lo hace Dios con un propósito, es bueno que empecemos a pensar, bueno, ¿y con qué propósito nos hizo a nosotros? ¿Cuál es el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros? Pero vamos a pensar, y por eso está aquí centralmente, es que el hecho de que Dios determine el propósito de su vida, de la vida de todas sus criaturas o de todas las personas, se evidencia especialmente en la vida del Señor Jesucristo. Vamos a mirar en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21. Primera de Pedro 1, 18 al 21. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean
en Dios. Entonces, nos habla de que la encarnación del Señor Jesucristo, el que el Hijo de Dios se haya hecho hombre, fue algo que Dios determinó desde antes. Dios envió a su Hijo para que se hiciera hombre, pero lo hizo desde antes. Dios no es... A ver. Digamos que Dios no es bombero. Es decir, Dios no apaga incendios. Esto no está esperando a ver dónde surgió un incendio para apagarlo. No, Dios está antes. Él tiene todo perfectamente calculado. Claro que ese de todo perfectamente calculado, cuando pensamos en eso, la mayoría nos acordamos del Chapulín Colorado y ese no lo tenía todo calculado, ¿cierto? Dios sí lo tiene todo perfectamente calculado. Y entonces, cuando Él en la eternidad determinó que su Hijo se hiciera hombre, Él ya le tenía destinado cuál era su propósito: que Él muriera en la cruz del Calvario para rescatar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Entonces fue encarnado para que su sangre fuera derramada. Fue destinado para el sacrificio antes de la fundación del mundo. O sea, Dios no está solucionando un problema que se presentó. Dios sabía que eso iba a pasar. Dios tenía todo perfectamente preparado y estaba preparado aún su propio Hijo para ser ofrecido como sacrificio, para que fuera el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice también el apóstol Pedro, que fue manifestado oportunamente, porque Dios no solamente determina todas las cosas, sino que determina también los momentos. En el momento preciso, entonces el Hijo de Dios se hizo hombre, en el momento preciso, momento determinado por Dios. Y dice Pedro que en Él sucedió todo lo que había sido ya determinado. Todo lo que había sido ya determinado. Mira, vamos a mirar otro texto que nos ayuda mucho para entender esto, y es el de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 27 al 28. Hechos 4, 27 al 28 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Mire, lo que hizo Herodes, lo que hizo Pilato, lo que hicieron los judíos, lo que hicieron los gentiles, ¿fue algo que ellos quisieron hacer? Tenemos que decir que sí, pero que también es algo que Dios había determinado que iba a suceder. Todo cuanto tu consejo había determinado que habría de suceder. Es decir, estos hombres que sacrificaron a Cristo fueron herramientas en las manos de Dios, a través de las cuales Él fue sacrificado. Por eso cuando Pilato le dice a Jesús: no sabes que tengo autoridad para librarte y tengo autoridad para matarte, ¿qué le respondió Jesús? Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuere dado de arriba. Porque es Dios el que tiene el control de todas las cosas. Dios tiene control absoluto. No hay accidentes para Dios. Nada se escapa de su poderosa mano. Por eso, los cristianos, ¿qué debemos hacer? Obedecerlo, sabiendo que cuando lo hacemos estamos seguros y podemos esperar que Él nos bendiga. Entonces, la predestinación se evidencia especialmente en la vida del Señor Jesucristo, encarnado para que su sangre fuera derramada,
destinado para el sacrificio antes de la fundación del mundo, manifestado oportunamente, y en quien sucedió todo lo que había sido, o lo que estaba ya determinado por el Padre desde la eternidad. Pero sigamos viendo en la historia, y vamos a hablar entonces del apóstol Pablo. Vamos a ver en Efesios 3, versículos 8 al 13. Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. La vida del apóstol Pablo fue una vida especial. Fue un hombre especial. Tampoco era alguien muy querido al comienzo. Al contrario, ¿qué andaba Pablo haciendo cuando tuvo su encuentro con el Señor Jesús? Andaba persiguiendo a la iglesia, ¿cierto? Andaba dándole patadas a la estaca, a la lanza. Andaba persiguiendo a la iglesia, y allí Dios lo encuentra, lo derriba de su caballo y lo deja ciego para luego mandarlo a predicar a los gentiles. Lo trata duro, ¿cierto? Imagínense, él iba bien, contento en su caballo, y cae. Ve la luz y luego no puede ver nada, está ciego. Pero después el Señor le dice: no, todo esto es para que veas que quién es el que manda. Pablo pudo entender entonces que el propósito de su vida no era perseguir a la iglesia. El propósito de su vida era extender el reino de los cielos a todas las naciones. Y Pablo lo entendió, pero lo entendió que eso era un privilegio. O sea, no es algo que él mereciera. Dice, de hecho, ¿cómo se califica él? A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia, me fue dado el regalo, me fue dado el privilegio de enseñar el Evangelio a todas las gentes, para que el Evangelio sea conocido del mundo entero. ¿Por qué conocemos tanto del Evangelio hoy? ¿Cuánto de lo que usted y yo sabemos del Evangelio nos fue comunicado por Pablo? ¿Cuánto de nuestra doctrina, lo que enseñamos, es lo que Pablo enseñó? Porque ese fue el propósito con el cual Dios creó a Pablo. Pero al comienzo Pablo estaba perdido. Iba en otra dirección. Igual que cuando Jonás, Dios lo envió a Nínive y él decidió irse para España. Solo que Pablo no tuvo que ir al vientre del pez como si tuvo que hacerlo Jonás. Pero igual Dios le cambió de dirección y lo enfocó en su propósito. Dios enfocó a Pablo en su propósito. Al único que vemos que no tuvo que enfocar en su propósito fue a su amado Hijo. Porque el Hijo de Dios vino para cumplir el propósito de su Padre. Y por eso cuando Él en la cruz se exhala, dice: todo lo que me diste que hiciera, ya lo he hecho. Y por eso el Señor pudo decir en la cruz: consumado es. He terminado la obra que me diste que hiciera. Entonces en la vida de Pablo se ve que fue destinado a presentar el Evangelio a los gentiles, y que fue destinado a ser maestro a todos. Todos aprendemos de Pablo. Todos aprendemos de Pablo. Ahora, terminamos diciendo que Dios determina el propósito de tu vida
si te identificas con el último grupo que tenemos esta mañana, y es que esto se evidencia en cada cristiano. El hecho de que Dios determina el propósito de nuestra vida se evidencia en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a mirar en Efesios 1, versículos 4 al 6. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, cada cristiano fue destinado con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? De acuerdo con lo que acabamos de leer. Ese es el fin. Ser adoptados, ¿qué? Para ser adoptados hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios, pero porque fuimos adoptados como sus hijos, para ser adoptados hijos suyos. Entonces, cada uno de los cristianos había sido ya determinado para ser adoptado hijo suyo. ¿Desde cuándo pasó esto? Dice también que fue desde antes de la fundación del mundo. ¿Hay alguien que haya sido destinado para ser adoptado hijo suyo que no llegue a ser hijo de Dios? ¿Es posible que eso pase? ¿Por qué no es posible que eso pase? Sencillamente porque quien está dándole el destino es esa persona que se presentó delante de Abraham para decirle: yo soy el Dios Todopoderoso, yo hago lo que quiero, tengo el poder de hacer lo que a mí me plazca. Dios hace lo que a Él le place. Y por eso, si usted y yo estamos aquí esta mañana, no es por ningún mérito que hayamos hecho, ni por lo bonitos que somos. Bueno, le salimos bonitos, pero no es por eso que nos escogió para salvarnos. Bueno, eso es lo que yo veo en el espejo. ¿Será que estoy viendo mal? Destinados para ser adoptados como hijos de Dios. Pero dice que también fuimos hechos aceptos delante de Dios. Dios nos acepta delante de su presencia. Y eso es tremendo. Mire, tenemos que valorar eso. Para valorar eso tenemos que recurrir a otra de las perfecciones de Dios que hemos aprendido ya antes. Es esa perfección especial de Dios por la cual los seres humanos debemos ser muy cuidadosos al presentarnos delante de Dios si lo hacemos. Para hablar de eso quiero que recordemos qué sucedió con los hijos de Aarón, Ofni y Finés. ¿Qué sucedió? ¿Por qué murieron? Resulta que estos dos hombres no tuvieron en cuenta la santidad de Dios y se presentaron delante de Él con un fuego extraño que Él no les había mandado. Es decir, se presentaron delante de Él a la manera suya y no a la manera de Dios. No reconocieron que Dios es santo y que sin santidad nadie verá al Señor. Y dice que Él los consumió. También sucedió con alguien, en un momento ustedes recuerdan la historia de la Biblia, que iban transportando el arca del pacto y a alguien, cuando vio que los animales, las vacas que la llevaban, trastabillaron, le pareció muy buena cosa, pensó que el arca se iba a caer y le pareció muy buena cosa tirar su mano y parar el arca. No tuvo en cuenta la santidad de Dios y del arca salió fuego y lo consumió. Porque Dios es santo, santo, santo. Y no acepta a nadie si no se presenta de acuerdo con su voluntad. Usted y yo podemos presentarnos delante de Él solo
sirvamos a través de su amado Hijo. El Hijo, con lo que hizo, nos hizo aceptos delante del Padre. Podemos decir, voy a poner una comparación, tal vez es muy corta, pero podemos decir que el Hijo cumple la función de los lentes. Si Dios nos mira directamente, ve nuestra maldad y nuestro pecado. Pero si nos mira a través de su Hijo como el lente, ¿cómo nos ve? Como su Hijo. Nos ve santos. Él nos ha hecho aceptos en el amado. Somos aceptados delante de la presencia de Dios por nuestra posición en Cristo, lo cual debemos valorar en extremo, porque es el más alto privilegio al que hemos sido llamados, como ya lo hemos dicho días atrás. El cristiano es hecho acepto delante de Dios. Y miremos también en Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él nos predestinó, que es la palabra que nos ocupa esta mañana. Él determinó el uso que había de darnos. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos destinó? Que fuésemos hechos conforme a la imagen de su amado Hijo. Usted y yo estamos en este lugar ¿con qué propósito? Ser conformados a Cristo. Que cada día nos parezcamos más a Cristo. Ese es el propósito. Esa es la razón de ser de la iglesia. Y por eso nos presentamos cada vez delante de Dios, por eso estudiamos su palabra, porque el propósito de Él es que cada día seamos más parecidos a su Hijo. El destino que Él ha determinado para nosotros, ¿cuál es? No solo salvarnos, sino hacernos semejantes a su Hijo. Por eso Él nos está santificando. Es lo que Él está haciendo. Él trabaja con nosotros. Él todo el tiempo está trabajando en nuestras vidas porque nos está dando la forma que Él quiere, que es la forma de su Hijo. Pero acá, ¿qué dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos? Dice que todas las cosas ayudan a ese propósito. Si usted y yo amamos a Dios, todas las cosas que sucedan en nuestras vidas, sean positivas o sean negativas, ayudan al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es decir, como Dios ha determinado darle la forma de su amado Hijo, puede usar todas las herramientas que Él tiene para darle esa forma. Entonces, no solamente estamos hablando de cosas positivas, sino de cosas negativas también. Y entonces acá le encontramos sentido al sufrimiento. Porque usted y yo no vamos a pedirle al Señor que nos dé sufrimiento. ¿O sí? ¿Hay alguno que le pide al Señor? Señor, mándame más sufrimiento que necesito. Pero Él sabe que necesitamos sufrimiento. Y por eso entonces permite que haya sufrimiento en nuestras vidas. Porque el sufrimiento también nos forma. Cuando vemos al Señor Jesucristo, ¿cómo lo vimos? Todo color de rosa, como se predica muchas veces en muchas partes. La vida del Señor Jesucristo como la presenta Isaías en el capítulo 53. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Nosotros le tuvimos por herido por Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él sufrió para beneficiarnos.
Pablo, ¿fue fácil la vida de Pablo para compartir el mensaje del Evangelio con todos? Cuando usted lee la lista de los sufrimientos de Pablo, usted tiene que decir, ni el 10% de lo que Pablo sufrió he sufrido yo por causa del Evangelio. Pero él dijo que todo lo tengo por basura, por perdida. Eso no importa. Lo importante es seguir adelante. ¿Hacia dónde seguía Pablo? Quiero parecerme más a Cristo. Porque ese llamamiento es ese, que nos parezcamos más al Maestro. Para eso fuimos destinados. Entonces, mis queridos hermanos, quiero terminar solamente diciéndoles esto. Dios ha determinado, si usted es un creyente, si usted ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, Dios ha determinado darle a usted la forma de Cristo. Dios es todopoderoso y puede hacer lo que Él quiera. Lo mejor que usted puede hacer es disponerse en las manos de Cristo para que Él lo forme. Porque si usted se opone o rechaza el trabajo que Cristo está haciendo en su vida, usted necesita que Él utilice fuerza en su vida, y Él lo va a hacer. Estando convencidos de esto, que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, mirad que no desechéis al que habla. Él nos advierte para que no tengamos excusa. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias por este tiempo que nos has regalado para estar esta mañana delante de tu presencia. Gracias por permitirnos ver la predestinación en la vida de Faraón, también en la vida de Jacob, especialmente en la vida de tu amado Hijo. Gracias por mostrarnos la vida de Pablo y cómo también le diste ese destino especial. Pero también estamos agradecidos contigo, Señor, porque nos has mostrado nuestro destino. Padre, yo quiero pedirte por mi vida y por la vida de cada una de las personas que está en este lugar, que ha aceptado a tu Hijo como su Señor y Salvador. Yo te pido, Señor, que nos hagas sensibles al trabajo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Padre, que nos dejemos moldear, que dejemos que tu Santo Espíritu nos dé la forma que tú has determinado, que no ofrezcamos resistencia, Señor, para que no tengas que usar más fuerza de la necesaria, Señor, sino que con suavidad podamos ser hechos conforme a la imagen de tu Hijo. Gracias, Señor, por confirmarnos de que tú terminarás la obra, porque tu propósito no puede ser frustrado, porque eres fiel y omnipotente. Amén.